Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos nuestra edición meridiana. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en señal abierta desde Aruba hasta el Arauca, binacional, llevándoles detalles informativos. También es un trabajo en equipo, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores que nos permiten las corresponsalías en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Me han dicho, Alan, ¿cómo puedo escuchar a Siempre Venezuela? Pues muy fácil. Si no lo puedes hacer por señal abierta, pues lo puedes escuchar a través de nuestra plataforma digital vía streaming, que nos permite pues estar en cualquier parte del mundo en directo. Pero si no tienes el horario, pues lo puedes hacer en diferido, buscando a través de nuestras plataformas y nuestras redes sociales nuestro programa. Siempre Venezuela queda colgado en nuestras redes sociales y en nuestro canal YouTube para que tú puedas observar, ver el canal, ver completo el programa o la parte que más te interesó en Siempre Venezuela. Bueno, como siempre nos acompaña en las tardes Carlos Ucategui y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Una feliz tarde para ti, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto al invitado especial, que es la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo te sientes, Alan? Bueno, me comentabas fuera de off the record la situación de las lluvias que afectaron la zona de Riohacha y la zona de La Guajira colombiana, pero también estas fuertes lluvias se atravesaron en el camino las ciudades más importantes de Venezuela y vastas zonas de Caracas, incluyendo los municipios El Hatillo y de Miranda, incluyendo Los Teques. Pues se están viendo ahora a gatas para reanudar el servicio eléctrico que ya tiene más de 6 horas en algunas partes de la ciudad capital sin servicio eléctrico. Las lluvias de anoche fueron intensas y las de la madrugada fueron más intensas aún. Y este es el reporte que hacen usuarios y vecinos de la capital de Venezuela. Eso es correcto, Alan. Fíjate que en el departamento de La Guajira, binacional, por lo menos yo estoy situado en la tierra amable de Colombia, en Barranca, donde está la empresa minera Cerrejón. Te comenté entre telones que no sé cómo estoy hablando contigo, porque se cayeron postes, cantidades de árboles, Alan. Aparte de eso, varios municipios del sur de La Guajira, colindando con Venezuela, que podemos hablar de Uribia, Manaure y la propia zona binacional, que es Maicao, están sin servicio eléctrico. Pero tal como lo estás indicando en el estado Zulia, en San Francisco, ya llevan más de 7 horas sin servicio eléctrico en un 75% de la ciudad, al igual que la costa oriental del lago. Pero Alan, sigue una preocupación para culminar este tema del servicio eléctrico, pero ahora son con las torrenciales lluvias que están cayendo en el sur del lago. Alan, vamos para más de 1 año y 3 meses con este grave problema, con el tema de las fincas inundadas. Es decir, tal como lo dijiste tú hace un mes, 2 meses atrás, y le hemos dado seguimiento a esto, ¿cómo quedará el plan agrícola en todo el territorio del sur del lago? Alan, ya el plátano ya no va a costar $0,50. Cada día las hectáreas están inundadas. Y sigue arreciando las arremetidas de la zona de arriba de Mérida y los afluentes del estado Trujillo hacia el sur del lago. Y todos van llegando a las planicies en el sur del lago de Maracaibo. Muy grave esta situación porque hasta el momento ni gobernadores, ni alcaldes, ni el Ministerio de Ambiente, que no sabemos si eso existe, han hecho algo por estas poblaciones. Bueno, hay una cosa que es interesante analizar, que este gobierno siempre llega tarde. Eso es Eh, insólito. esta semana pasada anunciaban el plan de mitigación de riesgos en el tema de las lluvias. Y resulta que llegaron las lluvias y no estaban preparados para nada. Es más, este fin de semana se tenía previsto la limpieza y canalización de algunas de las principales quebradas en ciudades importantes como Maracaibo, Caracas, Los Teques y otras ciudades de Venezuela.
Y fíjate que le llegaron las lluvias y no habían hecho absolutamente nada. Un gobierno de improvisación permanente. O sea, no se está haciendo lo que se tiene que hacer para la defensa del ciudadano y especialmente la afectación que provocan las lluvias. Y eso que no han empezado formalmente las lluvias. Esto es apenas Así es. un arañazo apenas de lo que puede suceder y la lluvia fuerte se espera para las próximas semanas. Así que, bueno, dicen que en guerra avisada no muere soldado, y si muere por descuidado, y muchas veces por descuido, el régimen Y por sinvergüenza. ha dejado que las cosas se compliquen. Carlos. Bueno, y por sinvergüenza, Alan, porque material y estructuras tenían, pero a la hora no aparecen ni los cuerpos de bomberos, no aparece defensa civil, no tienen casco, no tienen botas de seguridad. Es decir, que esto sigue alarmante. ¿Y sabes qué estado está llevando la batuta en esto? Parece mentira, el estado Mérida, sin servicio eléctrico, sin bombonas, sin servicio de combustible. Alan, a los merideños los tienen como el botadero de la basura del país y es la realidad. Ahora mi pregunta, ¿qué hace el gobernador o qué hace los alcaldes y la gran mayoría, tú sabes de qué tendencias son? Porque están dejando la ciudad totalmente destruida. Aparte, los caminos, Alan, con esta lluvia, y tú conoces la zona, eso se volverá un lodazar totalmente. El paso va a ser peor. Claro, pero fíjate algo que está ocurriendo. Además de todos los problemas que mencionaba de Mérida, está el problema de incomunicación en zonas de vialidad primaria y vialidad de segundo nivel. Es decir, hay zonas del estado Mérida que están incomunicadas y los productores pues sin saber cómo hacer para hacer llegar su producción a los centros de consumo. Mira, es difícil la situación que apenas están avisorando las lluvias. Las primeras lluvias, que son las más flojitas, y mira todos los problemas que vienen causando al país. Así que preparémonos de ver experiencias como la de La Victoria y otras zonas de Venezuela que Sí, recuerdas en el estado de Aragua. producto de las inundaciones fueron fuertemente afectadas por la lluvia. Es muy lamentable ver estos hechos, Alan, porque fíjate algo, tú conoces por lo menos el terminal de pasajeros de Maracaibo. Lamentándolo mucho, la equivocación hace 50 años fue haber construido un terminal en la famosa Cañada Morillo, que conlinda con el lago de Maracaibo. Hermano, ahí solamente dicen, va a llover. Hermano, y es 1 metro de profundidad que tienen todos los pasajeros en el terminal de Maracaibo. Y tienen ya 20 años tratando de mudarlo. Lo mismo está ocurriendo en los terminales de Valencia, en el terminal de Cogede. Y fuera de ese punto, Cojedes y Portuguesa, Alan, casi no tiene la manera nadie cómo poder comunicarse. No tienen medios informativos, les han cerrado las emisoras y fuera de eso los servicios básicos son nulos totalmente. Bueno, yo quiero recordar, cambiando de tercio, quiero recordar parte de la entrevista de Dilio Hernández, economista, que tuvimos ayer en el programa Siempre Venezuela, Muy hablando buena. sobre el tema de la deuda externa. Y ve que estamos debiendo nada más y nada menos que, según el cálculo aproximado, ojo, estas son cifras aproximadas, estamos debiendo la bicoca de 160.000 millones de dólares. Y yo le preguntaba a Dilio, ¿cómo se explica que un país que tuvo la bonanza más grande de toda su historia en materia petrolera haya paralelamente generado una deuda externa de esa monstruosa magnitud? Porque nadie puede, o sea, me lo explicaba ayer Dilio, hoy, hoy, todo venezolano que nazca en cualquier maternidad del país nace debiendo entre 5.000 y 6.000 dólares. ¿Qué te parece eso, Carlos? Bueno, hermano, esos serán hasta los bisnietos de nuestros tataranietos que seguirán pagando por culpa de este régimen de facto. Y esto no es solamente de Maduro, hermano, esto comenzó hace 25 años con el tema de Chávez y han saqueado tanto el país que ese aproximado que dio el economista Dilio, Alan, queda en pañales.
Yo presumo que como no han podido sacar las cifras de otras empresas básicas, de Sidor, de la verdadera CBG, de Bregatera, de diferentes organizaciones institucionales que en el momento dado eran las principales de Latinoamérica, eso todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que deben. Es decir, esos 160.000 millones de dólares, que no es cualquier cosa, presumo que sobrepasarán los 200.000. Bueno, y fíjate una cosa también impresionante. Ya, ya hay demandas que han ganado acreedores de Venezuela que en el exterior suman 25.000 millones de dólares. O sea, eso hay que pagarlo porque hay que pagarlo, porque ya eso fue a tribunales y los tribunales le dieron la razón a los acreedores. Por eso es que cada vez que Venezuela o alguna inversión de Venezuela asoma la cabeza en el exterior, aparece la cola de acreedores tratando de cobrar sus deudas. Son 25 Le mil sale el millones. turco, le sale Son el 20, turco de la semana. claro, son 25.000 millones. Yo le decía a Dilio, pero es que Venezuela está como el inquilino que debe, escondiéndosele a la dueña de la casa. Sí, Claro, señor. así anda Venezuela en el ambiente internacional. Y además, una cosa que es de verdad bastante grave, no hay posibilidad de acceso al crédito privado Internacional. porque, porque a nivel internacional no hay credibilidad en Venezuela. No hay posibilidad de acceso al crédito blando de organismos multilaterales porque Venezuela no cumple con los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo. No cumple. Y no hay posibilidad de acceso al crédito financiero interno de la banca nacional porque no tiene plata. La banca, la cantidad de liquidez disponible en la banca nacional es la de un pequeño a microestado del mundo. O sea, no hay capacidad de préstamo. La banca no tiene capacidad de prestarle al productor, mucho menos al Estado, por las condiciones que te estoy explicando. Entonces, estamos en un círculo vicioso en el cual necesitamos que se produzca más para que haya más recursos para el país para poder pagar la deuda, pero no podemos pagar la deuda porque no tenemos recursos para financiar la producción. O sea, es un círculo vicioso completo que nos está condenando ahora a estar como los morosos más importantes del mundo en este momento, siendo Venezuela un país con tantos recursos, es inexplicable. Mira, es que yo no hallo, no encuentro razonamiento lógico para decir cómo si tuvimos el barril de petróleo a 120, tuvimos la bonanza de más de 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares en bonanza, nos endeudamos en 160.000 millones de dólares. O sea, eso es inexplicable. No hay razón para que esto ocurra. Alan, pero la pregunta siguiente es, ¿qué pudiese hacer el país para salir de esta crisis? Y voy a decir lo que tú siempre has repetido. Solamente hay una sola cosa, sacar a esta gente del gobierno. Es la realidad. Sí, no hay otra alternativa. Mira, ayer algo que decía Dilio me pareció bastante interesante. Decía que si por naturaleza ningún país quiebra. O sea, todos los países, a pesar de que se declaren en mora, no quiebran porque tienen recursos. De alguna u otra manera, de algún saco se saca el recurso. Pero es que no hay un equipo económico serio en Venezuela que represente algo al régimen de facto y que presente una propuesta de carácter internacional seria que pueda permitir la renegociación de la deuda externa, porque esta deuda externa hay que renegociarla como lo hizo Argentina en su momento. Esta deuda externa hay que buscar alternativas porque nos está consumiendo vivos y eso que no estamos pagando, pero nos está generando
un acumulado de deuda que va a ser cada día más pesada y más gravosa para el país. Son aproximadamente unos 6.000 millones de dólares anuales por concepto de deuda que se tendría que tener disponible para poder pagar intereses y parte del capital, pero esto no se está haciendo y no se está haciendo desde el año 2017. O sea, Correcto. a los únicos que le estamos pagando es a los chinos, a los cubanos por servicios que no inexistentes y a los rusos por armas que de verdad parecen chatarra. Ahora, la pregunta es esta, ¿y cómo podemos, aparte de todo, que sacando al gobierno de pagar esto? Habría que volver a hacer un plan Marshall, ¿te acuerdas de la Segunda Guerra Mundial? Es decir, acondicionar el país donde entren de nuevo tanto divisas para el sector turismo, agroindustrial, automotriz, ganadero, abrir unas nuevas modalidades de financiamiento para cada sector agroindustrial o industrial en el país. Alan. Es que mira, la única manera de poder enfrentar los compromisos de la deuda externa es, por un lado, elevar la producción petrolera y eso no han podido elevarla de los 800.000 barriles diarios. No lo han podido hacer. No son capaces. No han demostrado ni la mínima capacidad para poder superar esa meta. Elevar la producción petrolera por lo menos a 1,5 millones de barriles que permita financiar el pago de compromisos nacionales, pero también el pago de deuda externa. Pero también se amerita elevar la producción interna del país, bienes y Sí, habría servicios. que reactivar obligatoriamente las industrias básicas del país. Alan, y cuando hablamos de las industrias básicas, estamos hablando de todo el entorno que tuvo Venezuela en su momento. No, y no solamente las industrias básicas, la economía privada tiene que activarse. La Por economía supuesto. privada para generar recursos vía exportaciones, vía intercambio comercial. Pero obviamente, repetimos la historia, no hay en perspectiva un plan económico nacional. ¿Cuándo has escuchado tú a Maduro que se siente a decirle al país, mire, vamos a hacer esto, esto y esto, lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer con estos recursos y en este plazo? Así habla un gerente, hermano. Así habla un gerente de cualquier empresa, de cualquier país. Pero lamentablemente en Venezuela nosotros lo que tenemos son brujos, brujos. Tenemos, tuvimos un ministro petrolero que era abogado, tenemos Sí, una ministra de salud que es abogada, tenemos un representante en el país que supuestamente fue dirigente sindical, tenemos o sea, no tenemos un equipo económico, tenemos a Delcy Rodríguez como ministra de Hacienda. ¿Tú sabías eso? sí, correcto. Sí, es O algo sea, insólito. Y tenemos un militar como ministro del servicio eléctrico que ni siquiera conoce lo que es un recibo de luz porque el papel se acabó. claro, o sea, mira, yo lo decía hace algunos días, esos son pates quebrados. Ese es un equipo perdedor, un equipo que no sirve absolutamente para nada, Para nada. ni para rellenar el escenario, porque hay gente que se quedó sin idea. Mira, algo que tenía Chávez con todo y que no es de los afectos, algo que tenía Chávez es que por lo menos tenía propuestas para el país y propuestas que las vendía de una manera creíble, pero estos carrizos ya no tienen nada que ofrecerle. Ya se les acabó Esto, el ciclo de mentiras porque no tienen otras mentiras que hablar, Alan. Se les acabó la inventiva, es la realidad. claro, entonces, ¿cómo vamos a levantar la economía nacional? Fíjate que ahora andan con el tema de la desdolarización. ¿Tú sabes cuántas transacciones comerciales, cuál es el porcentaje de la presencia del dólar en las transacciones comerciales hoy en Venezuela? 65%. 65% de las transacciones comerciales que se hacen en la Venezuela de hoy
están asociadas al dólar. Habrá otro porcentaje menor asociadas al peso colombiano en las zonas de frontera. Y habrá todavía las transacciones económicas que se hacen en bolívares. En términos reales, el 70% de las transacciones comerciales que se hacen en bolívares se hacen de manera electrónica, es decir, es una plata que físicamente no existe. No existe. Y solo el 30% de las transacciones con bolívares se hace con dinero en efectivo. O sea, estamos hablando de un país ficticio. Estamos hablando de un Correcto. país que se basa en bytes, 0 y 1, 1 y 0, 0 y 1, 1 y 0. O sea, esa es nuestra economía, una economía de números y de convenios y contratos electrónicos. Y la única, eh, el único dinero de cambio para una transacción comercial es el dólar. Entonces, cuando tú hablas de desdolarizar la economía, estás hablando de una entelequia, una mentira más. O sea, eso es Una imposible mentira más, correcto. en las actuales condiciones del país, porque yo hago esta pregunta que es odiosa, yo sé que es odiosa, pero si a usted le coloca $1 y su equivalente en bolívares al día de hoy, ¿qué agarra usted? La monedita verde, Claro, claro, porque el venezolano es un tema de confianza. El venezolano prefiere tener $1 en el bolsillo que sabe que a pesar de que se está devaluando en esta economía loca que tenemos en Venezuela, lo hace con una menor velocidad que tener unos bolívares que en la mañana te sirven para esto, pero en la tarde ya no. Y así estamos en las condiciones económicas en Venezuela. O sea que mientras no tengamos un equipo económico de primer plano, de primer nivel, que haga una propuesta seria de refinanciamiento de la deuda externa, hay que montarse un equipo de refinanciamiento de la deuda externa porque no podemos seguir saliendo como el inquilino moroso, escondiéndonos en todas las instancias internacionales. No podemos seguir en esto porque algún día la dueña de la casa nos va a alcanzar y nos va a decir, eso mire, es verdad. pague, Pague, pague. Y bueno, pague no la tengo, mora, pague todo. claro, no tengo con qué pagar. Bueno, quítese los pantalones y la camisa. Lo dejo sin pantalones y sin camisa. Así es. No, y lo lamentable del caso es, Alan, que no hay confianza en el sector empresarial. Aún todavía siguen cerrando, y tengo que decirlo de esta manera, ya no son empresas pequeñas, no, Alan, están cerrando centros comerciales. Mira, en varias ciudades, tanto en Caracas, tanto en Cogede, en el estado Bolívar y en la ciudad de Maracaibo, hay centros comerciales que no tienen un solo local adentro. Te doy un ejemplo de eso que tú lo debiste haber conocido en la avenida Bellavista y uno de los más antiguos del país, el centro comercial Villinés, donde estuvo el antiguo cine Roxy. Alan, ahí no existe un local comercial que esté aperturado para algo. Es decir, son edificios o infraestructuras vacías actualmente. Es decir, la gente no tiene confianza en el país, no tiene confianza en la banca, no tiene confianza en la moneda, como lo has indicado, y aparte de todo, no tiene confianza con el régimen de Nicolás Maduro. ¿No? Y mientras esa confianza no se recupere, mientras el tema de la confianza no sea el tema principal en un país en materia económica, vamos a seguir sufriendo de estos temas, de estos problemas, de la devaluación, de la inflación y sobre todo de la falta de expectativas del país, hablando también y recordando la cifra de la OIM. En los próximos años, otros 300.000 venezolanos se suman a la cifra de migrantes forzosos de un país que no tiene un equipo económico serio al frente de los principales organismos. Dígame el Banco Central de Venezuela, una entelequia. Dígame el Ministerio de Finanzas, una entelequia. Dime el Ministerio de Industria y Comercio, una entelequia. El Ministerio de Turismo, una entelequia. O sea, los supuestos
grandes motores de la economía, bueno, y hablando del ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, de los grandes, PDVSA. los grandes motores de la economía venezolana están fundidos, todos están fundidos, todos. No hay uno que se salve. No hay un sector que se salve en Venezuela de este acabose, de esta invasión de bárbaros que hemos tenido en el país desde que llegó el régimen de facto a Venezuela. Desde el 2014, cuando llegó Maduro al poder, mira, todos los Cuesta indicadores abajo. palomaron, todos. No hay ni uno que se salve, ni uno solo. Carlos, se nos acabó el tiempo. Muy rapidito te quiero hacer este comentario. No sé si viste en las redes sociales el caso donde van a aperturar 12 universidades más en Venezuela, según Nicolás Maduro. Y lo dijo muy claro en una rueda de prensa de que iba a buscar de donde sea, y lo hizo así, la platica, porque ustedes saben cómo está la cosa. Fíjense, si no han podido reactivar las verdaderas universidades venezolanas, que con mucho orgullo muchos de ahí estudiamos y tenemos muchos conocidos, ¿tú crees que van a poder reaperturar estas universidades, Alan? ¿Podrán hacer algo? Bueno, yo creo que queda el tema para la tarde. Yo le guardo la respuesta y se la doy en la tarde. Nos estamos despidiendo, Vamos, será hasta las 5 de la tarde. Buen provecho para todos, para ti, Alan, al equipo de producción y a nuestra audiencia. Buen provecho hasta ahora. vámonos a la pausa comercial musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El Foro Penal venezolano ha determinado claramente que existen al menos 285 presos políticos actualmente en Venezuela, según un informe que ha publicado durante el día de hoy. Afirma Foro Penal que se detalla que de los detenidos, 265 son hombres, 20 son mujeres. El informe detalla que 131 son civiles y 154 militares. Quiere decir que hay más presos políticos militares que presos políticos civiles en el país. La mayoría de los presos políticos militares forman parte del componente Guardia Nacional. Por último, destacan que todos los detenidos son adultos. Señala también Foro Penal que encarcelaciones hay dos en el periodo que cierra el 22 de mayo, encarcelaciones apenas una, condenados 122 y no condenados 163, para un total, repito, de 285 presos políticos en Venezuela. Por otra parte, la dirigente del sector educativo nacional, presidenta de Fordisi, Griselda Sánchez, ha señalado que los sindicatos no están escuchando a las personas. Le pasa lo de los partidos políticos, afirma que dejan de escuchar a los ciudadanos. Agregó que las personas no quieren estar en un sindicato donde los mismos compañeros se atacan unos a otros. No brindan la seguridad de estar en un equipo, tampoco nada de compromiso en el que prevalecen los intereses de cada líder. Además, Sánchez indicó que esta situación hace que las personas se aparten porque no quieren que las engañen más. Yo siento, afirma, que el rol de un dirigente sindical y de las organizaciones políticas en diversos sentidos es el de apoyar a la gente y han quedado sordas de cara al momento histórico que estamos viviendo. De igual forma, la presidenta de Fordisi criticó a los sindicatos porque son organizaciones que no se renuevan, por lo cual en algunos casos son también parte del problema. Hacen pactos que en realidad no benefician a los afectados. A lo mejor hace 10 años eso pasaba, pero hay una dirigencia sindical con más compromiso que era capaz de renovarse sin trampas. Manifiesta que ha destacado la labor que realizan organizaciones no gubernamentales en el país que han tomado el espacio dejado por los sindicatos. Las ONG han venido trabajando en función de tomar conciencia del liderazgo, del compromiso. Han venido cubriendo estos espacios, escuchando a las personas, incorporando al ciudadano para que además de ser escuchado, plantee propuestas y éstas sean consideradas. Han escuchado el reclamo de los venezolanos, dijo la presidenta de Fordisi, Griselda Sánchez. Vamos a escuchar ahora el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago.
Gracias por el paso en los estudios desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela. Hoy se está llevando a cabo un evento a nivel mundial, pero en Venezuela no podía faltar Desafío 2023. Vamos a hablar con Andreina Luzardo, una de las organizadoras, instructores de la costa oriental del lago, unificados aquí en el municipio Lagunillas. Ok, gracias mucho, Ricia, por estar aquí. Estamos en esta actividad que se llama Desafío 2023. En esta oportunidad estamos por primera vez haciendo esta actividad en Lagunillas, en la comunidad de Lagunillas, en los campos petroleros. Es una actividad que tiene años de realizándose. Al día lunes estuvimos en Menegrande, ayer en Bachaquero, hoy estamos en Lagunillas, Ciudad Ojeda, Tamare, Tijuana, hasta Cabimas. Y bueno, una organización llamada Movimiento Instructores Unidos, conformada por más de 30 instructores de diferentes especialidades, quienes hacemos vida en los diferentes municipios, llevando lo que es el deporte, la actividad física, la vida saludable y por supuesto la unión entre todas las comunidades. ¿Cuál es el sentido de este evento? Ese es el mensaje que ustedes quieren llevar? Mira, definitivamente mover masas. Esta es una actividad totalmente gratuita. Ningún instructor está cobrando absolutamente nada por esta actividad. Nosotros estamos contando con el apoyo de diferentes entes públicos, privados, comerciantes, emprendedores de la zona que nos han apoyado, y es simplemente ver que con un granito de arena podemos hacer muchas cosas positivas para las comunidades. Ahora, ¿cómo has visto la receptividad de la gente? ¿Se ha incorporado? Bueno, Lagunillas está súper activa. En este momento nos encontramos en la cancha de usos múltiples de Campo Grande y ya nos damos abasto. De verdad que aquí la gente ha sido muy receptiva. Están viniendo de todos los campos subyacentes a la cancha, y de verdad que agradecida con toda la comunidad de Lagunillas por haber asistido en esta actividad. ¿Cómo has visto? Vemos participantes, los instructores, han traído sus equipos. ¿Cómo has visto la por supuesto. Bueno, hoy nos acompaña el profesor José Rincón, Giovanina Monterola, está Alberto Gómez, Angie Báez, el profesor Zárraga, acaba de salir de tarima Hernán Mata. Los anfitriones el día de hoy, por ser instructores de Lagunillas, somos la señora Araceli Rodríguez de TurboFit, Gustavo Hernández de Ford Functional CrossFit y quien les habla, Andreina Luzardo de Aluz Dance Academia. Cada uno de sus instructores ha traído su equipo para acá, y personas que también son de la comunidad a unirse a esta gran actividad por primera vez en Lagunillas. A nivel internacional, ¿qué llamado le hace? Porque nosotros estamos dando a conocer lo positivo que también está brindando Venezuela. Bueno, mira, a nivel internacional se hace en varios países, sobre todo de Latinoamérica, pero es a continuar cada año repitiendo esta actividad. Dice, cada 24 de mayo se lleva a cabo esta actividad. Esta es la edición número 29 del Desafío Mundial. Es una campaña mundial para incentivamos a todos a la práctica del deporte y las actividades físicas realizadas en aproximadamente 14 países se está haciendo esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nosotros queríamos mostrar este trabajo a nivel deportivo que se está llevando a cabo en la costa oriental del lago. Más de 32 instructores unificados en una sola voz. Desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, durante el año 2022 en México se registraron 118.756 solicitudes de asilo, cifra que ubicó a este país como el segundo con mayor número de nuevas solicitudes de refugio, ha informado la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Esta cifra representa un notable crecimiento de cantidad de personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses que solicitaron asilo en este país centroamericano. En el informe de 2022, Caminando hacia la Integración, ACNUR ha manifestado que el 13% de los solicitantes de refugio en México son venezolanos, una cantidad muy importante y que refleja en gran sentido el crecimiento de la migración venezolana en esa zona. También ha seguido Cuba, Honduras, Haití y Nicaragua como países que componen el fuerte de las solicitudes de refugio en México. Y esto destaca también la situación que vive México por el tema
de la migración. Vamos a escuchar ahora el reporte de Alberto González con sus escuelazos para el día de hoy aquí en Siempre Venezuela. Para el programa Venezuela Siempre Venezuela Radio, les reporta el periodista Alberto González, mi carnet de periodista 7939. Los conquistadores españoles venían a Suramérica, a las colonias recién descubiertas, y cambiaban espejitos por oro. Se llevaban el oro y nos dejaban espejitos. 600 años después estamos viendo lo mismo. El Banco de Inglaterra nos entrega espejitos y se queda con el oro. El Reino Unido ya no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Eso quizás quiera decir que los $1.000 millones del oro de Inglaterra nos lo cambien por espejitos, porque todavía no se deciden a devolverlo. Es el oro de Venezuela, no es el oro de Inglaterra. ¿Será o sería entregado al presidente Nicolás Maduro ese oro? El Tribunal Comercial de Londres, encargado del juicio por el oro venezolano, protegido por el Banco de Inglaterra, recibió una notificación oficial del gobierno británico en la que se le informa que el Reino Unido ya no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Oficialmente, la Asamblea Nacional del 2015 votó para disolver el gobierno interino y por ello el gobierno británico dejó de reconocer a dicho presidente interino, entre comillas. Son 30 toneladas de oro venezolano, valorados en $1.000 millones. No sé cómo está la onza hoy, pero en todo caso son unos $1.000 millones, depositados en el Banco de Inglaterra. Oro venezolano, no es oro de Inglaterra. Por ello, es posible que el oro sea entregado al gobierno de Nicolás Maduro. Amanecerá y nos veremos en los espejitos o nos veremos en el resplandeciente brillo del oro de Venezuela devuelto a Venezuela. No alcanza el combustible y la economía sufre. El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Urbano, Fernando Mora, solicita a PDVSA que aumente el volumen de combustible para el transporte urbano y suburbano. Necesitamos más gasolina, gasoil, gas, dijo Fernando Mora. En las estaciones de servicio del país, el 45% de las unidades de transporte público están paradas por falta de combustible. Eso, al final, afecta al usuario porque no hay oferta de servicio. Hay ciudades en donde se puede surtir el lunes, pero hay que esperar 72 horas, 82, 90, 100 horas para volver a surtir. 72 horas, a veces más, para volver a relucir con el tanque full. A ese drama se añade la amenaza de eliminar el subsidio del combustible. Fernando Mora plantea además que el gobierno de Venezuela cree un bono de transporte para trabajadores públicos y privados, estudiantes y adultos mayores y discapacitados, por supuesto. Saludo a la bandera. Los transportistas siempre sacan esa cartica debajo de la manga. Tranquilo que les vamos a perdonar el medio pasaje a todo el mundo. Denos usted el subsidio al combustible y nosotros llevaremos en nuestras unidades muy felices, muy forondos a nuestros abuelos y a nuestros estudiantes. A la hora del té, no montan ni a la sombra del silbón, no cumplen con los acuerdos. Historia de toda una vida. Amanecerá y veremos. Sabremos si en cualquier momento la promesa se cumple. Eliminar el subsidio al transporte público. Subirán las tarifas, pero a veces es preferible sincerar los precios a seguir con el engaño de que te subsidio el transporte público, pero no montas a los viejitos, ni a los discapacitados, ni a los estudiantes que van y que vienen de las escuelas. Fue un reporte especial desde Venezuela, preparado por el periodista Alberto González, mi carnet de periodista 7939, para el programa Venezuela Siempre Venezuela Radio, preparado, diseñado, producido, conducido, moderado por Alan Peralta y Carlos Uzcategui. Adelante, estudios. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. La Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, documentó 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad entre enero y diciembre del 2022, ha revelado su más reciente informe.
La mayoría de las personas reportaron como principal factor el poco poder adquisitivo para cubrir gastos médicos y alimenticios. Asimismo, refirieron que el sistema de salud público no cuenta con médicos especialistas e insumos médicos, por lo que ven como única opción la salud privada y, sin embargo, por sus pocos ingresos es imposible tener acceso a esta, resalta el informe. Juan Ángel de Gubella, presidente de Consorben, afirma que las personas con discapacidad enfrentan importantes barreras, entre ellas la accesibilidad y la justicia. Si bien admite este representante de estas personas discapacitadas que Venezuela posee buenos instrumentos legales, sostiene que no se están cumpliendo adecuadamente. El sistema de políticas públicas no tiene herramientas, mecanismos de inclusión, de atención inclusiva, le da poca importancia a las personas con discapacidad para que haya una real inclusión, dijo este representante del programa de ciegos en Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El Observatorio Venezolano de la Violencia presentó hoy su informe 2022 sobre la violencia autoinfligida, donde se registraron 2.173 muertes por suicidio el año pasado. Un aparente declive en el indicador, señalaron dos investigadores de la organización. El profesor Gustavo Páez, coordinador del observatorio en el estado Mérida, señaló que si bien este número es menor desde el conteo del 2021, los registros de suicidio se mantienen en una tasa superior a los informados por el Ministerio de Salud antes del 2016, último año que se publicó información oficial sobre violencia y muerte autoinfligida. El problema de Venezuela, como lo hemos visto y hemos venido insistiendo, es que la tasa de suicidios se va incrementando y a pesar de que ha bajado en los últimos 3 años, se mantiene en niveles superiores a los que se experimentaban antes de la crisis, reiteró Páez durante una rueda de prensa virtual. O sea, ¿qué está ocurriendo? Existe claros indicios de vinculación entre la crisis económica y social del país y las tasas de suicidio. Y esta tasa se mantiene por niveles mayores a los que se manifestaban antes de que se profundizara la crisis económica y social en Venezuela. Esto fue a partir del año 2017. Ocurre entonces que según la organización se estimó en 49,2% el subregistro de los números de suicidio al revisar el incremento de las muertes de intención no determinada, como se conoce a los decesos donde las autoridades no tienen suficientes elementos para determinar si fue un homicidio, fue un suicidio o ocurrió de manera accidental. Según los casos evaluados por la ONG en los últimos años, ha aumentado la tendencia en estados y suicidios entre jóvenes de los 18 a los 24 años y adultos entre 30 y 60 años. Los estados más afectados, Mérida, Distrito Capital, Táchira, Miranda y Aragua, ocuparon los 5 primeros puestos de ocurrencia en este tipo de muertes. También, de acuerdo al Observatorio Venezolano de la Violencia, los principales factores de riesgo que están vinculados a esta situación de fallecimientos, intentos o consumación de suicidio fueron de orden económico, como la falta de dinero, alimentos, social, asistencia, problemas a la familia y en el ámbito educativo. Los investigadores del observatorio identificaron 3 grandes grupos de comportamiento suicida. Un primer grupo que se ve influenciado por factores de riesgo asociados a comportamientos suicidas relacionados de forma directa o no con la emergencia humanitaria compleja. Un segundo grupo afectado por factores que no están conectados directamente con la emergencia humanitaria compleja, pero que generan fuentes de tensiones sobre las personas. Y un tercer grupo que surge de la combinación de ambos. Así que peligrosa la situación para los venezolanos en estos temas de violencia autoinfligida. Y bueno, noticias tristes, sigue el Darién dándonos malas noticias. Yuni Elvira Gerdel Guaramato escuchó la voz de su hija Yurelvi Andreina el 10 de mayo del 2023. De ese momento, cuando ella le decía a las 10:23 de la noche que el día siguiente iba con su esposo y sus 2 hijos a atravesar la selva del Darién, no ha vuelto a saber más nada de ella. Desde el 10 de mayo. De entonces le ha perdido el rastro. En el seno de la familia hay mucha preocupación. Yuni Elvira llora al contar que un conocido le dijo que su hija y sus acompañantes se los había llevado del río mientras atravesaban
un pasadizo que comunica a Colombia con Panamá. Sin embargo, hay otra versión más alentadora. Dicen desde Costa Rica que una persona se comunicó y dijo que haber visto a alguien parecido a su hija y que la había visto en una plaza de San José de Costa Rica. Yuni Elvira se aferra a esta versión. Sin embargo, recuerda que la crisis económica ha hecho que esta oriunda de Curiepe, de Barlovento, se hiciera a la búsqueda de oportunidades en el exterior. Junto con su esposa tuvieron dos niñas, una de 4 años y un niño de 3 años. La familia primero emigró al Perú, pero debido a la situación económica del país, la gente salió nuevamente en búsqueda de una oportunidad en el norte. Después de estar en Perú, estudiaron la posibilidad de llegar a los Estados Unidos, convencidos de un futuro mejor, emprendieron el viaje hacia este país norteamericano. La situación es que no se sabe nada de esta familia. 4 personas, 2 menores de edad, 2 adultos desaparecidos desde el 10 de mayo y lo único que se sabe es que en esa fecha iban a atravesar la selva del Darién. Ojalá no haya pasado mayor cosa, ojalá no se hayan podido comunicar, pero la familia teme lo peor. Vamos a escuchar este reporte. Resulta que en Venezuela es toda una tragedia conseguir gasolina. Y un ciudadano se dedicó a filmar esto, a grabar esto en la ciudad de Barquisimeto. Veamos. Vamos a echar gasolina en Barquisimeto. Fuimos tarde porque se hace menos cola y hay menos calor. Fuimos a la Avenida Lara, al Churumberú, que es una de las bombas principales de la ciudad, pero la cola estaba larguísima, eso daba vueltas y vueltas. Eso parecía el juego de la serpiente del Nokia cuando uno tenía 3 horas jugando. Dijimos, no, aquí vamos a durar 4 horas, vámonos para otra bomba, donde está llegando otra gandola. Y nos fuimos para la Venezuela con Bracamonte. Y la cola daba a la altura del Lido Hotel, es decir, daba la vuelta al Sambil. A las 10:11 llegamos y dijimos, no, vale, aquí duramos 2 horas. Pero 1 hora después, estábamos avanzando por primera vez. Luego pasó otra media hora, y otra hora más, y otra hora más. Y yo, ¿pero qué coño? ¿Estamos esperando un médico o qué? A las 2:10 de la mañana, 4 horas exactas después, estábamos entrando a la bomba. Aquí hay un tipo vendiendo una vaina porque a uno le provoca un dulce después de una cola. Aquí estoy yo con sueño. Y aquí está mi amigo con un truco que yo no sabía, que es que él menea la camioneta para que le entre más gasolina. Quizá por eso fue que preñó tan rápido. Aquí está la tabla de precios referencial de la tasa del dólar del día para que el bombero no tarde tanto calculando y no duremos 14 días en cola. Aquí dice que la venta no tiene límites porque aquí no hay racionamiento de gasolina porque este socialismo no es como el de hace unos meses. Y así es como uno pierde horas de su vida para echar gasolina en uno de los países con más riquezas petroleras del mundo. Por supuesto, en ciudades del interior, jamás en Caracas. No te voy a pedir que guardes, comentes ni compartas, sino que no apoyes a esta gente, ¡no! Bueno, ahí está. Esa es la tragedia de buscar gasolina en Venezuela. Vamos a escuchar ahora el reporte de Michelle Carrillo desde el Atlántico colombiano. Nos trae noticias e informaciones desde esa zona. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miuro Auscategui y nuestra querida audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, transmitido desde Colombia para Venezuela, Aruba, Estados Unidos, Chile y Latinoamérica. Reporta para ustedes el periodista Michelle Carrillo de la Hoz desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia. Y estos son los titulares del día de hoy. Reserva probada de petróleo y gas en Colombia alcanza para menos años. Cámara captó el momento exacto del ataque a patrulla de policía en Tibú. Sismo de 6.6 grados de magnitud sacudió a Colombia este miércoles. Este acto criminal no quedará en la impunidad, asevera el presidente Petro sobre el ataque a la policía. Colombia tiene reservas probadas de petróleo y gas para 7.5 y 7.2 años respectivamente, con corte al 31 de diciembre de 2022. Confirmó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Este dato indica una caída si se compara con el informe de 2021, el cual señalaba que los recursos de crudo alcanzaban para 7.6 años, mientras que los otros hidrocarburos para 8 años, siendo la disminución más significativa.
El informe fue revelado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Resaltó que las reservas probadas de petróleo pasaron de 2.039 millones de barriles reportados en el 2021 a 2.074 millones de barriles en el año pasado. A su vez, la reserva probada de gas está en 2.82 terampiés cúbicos, con una disminución de 0.35 frente al 2021. Entre tanto, la producción de gas fue de 0.39 terapiés cúbicos. En lo que tiene que ver con los recursos contingentes para el cierre del año 2022 en crudo y gas, se evidenció que los recursos contingentes 3C, en el caso del crudo, se incrementa en 204 millones de barriles, mientras en lo que respecta al gas aumentaron a 5.8 terapiés cúbicos. 3 muertos, entre ellos 2 policías y un civil, es el saldo que dejó un ataque con explosivo contra una patrulla de policía en Tibú, norte de Santander, perpetrado en la tarde de este miércoles 24 de mayo. Por ahora las autoridades se encuentran investigando los hechos y dar con los responsables del ataque, pues en la zona operan distintos grupos armados ilegales como el ELN y la disidencia del Frente 33 de la FARC. El ataque ocurrido en el barrio Santander, bajo del municipio, fue condenado y rechazado por la gobernación de ese departamento. La entidad también indicó que justo este jueves 25 de mayo estaba previsto que llegara el ministro de Defensa Iván Velázquez a esa región para un consejo de seguridad. Los norte santanderianos no aguantamos más muertes ni acciones violentas de los grupos armados. Rechazamos los hechos que acabaron con la vida de varias personas en el municipio de Tibú y que enlutan a sus familiares y al departamento que tanto anhela la paz, señaló el gobernador. En la noche de este miércoles 24 de mayo, un fuerte temblor sacudió al país, de acuerdo con el reciente reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico de 6.6 grados de magnitud se sintió en varios municipios del departamento de Antioquia, Chocó y Córdoba. El temblor tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros y se sintió a las 10:05 p.m. Las autoridades, tanto locales como departamentales, no reportan emergencia por movimiento telúrico. El presidente Gustavo Petro aseguró que no quedará en la impunidad el ataque con explosivos perpetrado contra la patrulla de la policía en Tibú, norte de Santander, que dejó 3 fallecidos y 5 heridos. El jefe del Estado envió mensajes de solidaridad a la familia de las víctimas mortales, entre los que se encuentran 2 uniformados y un civil. Los fallecidos fueron identificados por las autoridades como el sargento Ángelo Raúl Martínez Arévalo y el patrullero Andrés Idarra Orozco. Rechazo la acción terrorista en Tibú, norte de Santander, en contra de la vida de nuestros policías. Un abrazo de solidaridad para la familia de las víctimas de este atroz hecho. Este acto criminal no quedará impune, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter. Con esta lamentable nota culminamos nuestro reporte por el día de hoy. Siempre Venezuela Radio se escucha a través de Radio Delfín en Riohacha, Guajira, Binacional 1060M, Radio San José de Cúcuta 1160M, Radio La Voz del Río Arauca 1110 AM, Radio La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM, simultáneamente de lunes a viernes de 12 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Reportó para ustedes desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, el periodista Michel Carrillo de la O. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. Con ese tema iniciamos nuestro último segmento del programa en la tarde de hoy, como siempre llevándoles a ustedes la mejor información en este mediodía del 25 de mayo del 2023. El exgobernador del estado Miranda y precandidato a las primarias por el partido Primero Justicia, Enrique Capriles, negó las aseveraciones que hizo el PSUV a través de Diosdado Cabello de supuestas negociaciones desde la Asamblea Nacional del 2015 para entregar el control de los activos en el exterior como Citgo
a fin de que lo habiliten políticamente. Capriles dijo, es una patraña y falsedad tales aseveraciones. Pero bueno, no estamos en una transacción, de eso está asqueada la gente. Hay que proteger Citgo con sus acreedores. Y si el gobierno le preocupa a Citgo, debería sentarse con todos los sectores del país para discutir la forma en la que se debe salvar, puntualizó Capriles durante el día de hoy. De igual manera, aseveró que Cabello tiene una fijación personal con él y que paga sus frustraciones durante los espacios televisivos de los días miércoles en la televisión nacional. Señaló que desde el 2008, tras perder la gobernación de Miranda, el primer vicepresidente del PSUV arremete frecuentemente contra él y contra toda la oposición. Recordó que Citgo cayó en un problema legal en los Estados Unidos por las expropiaciones que se hicieron de manera irresponsable por parte del Ejecutivo de Empresas Transnacionales y ahora ellas buscan cobrar ante tribunales internacionales, ya que en Venezuela no hay Estado de Derecho para recurrir a las acciones. Además, con el endeudamiento que el Estado sometió al país por más de 20 años, pusieron como garantía el principal activo que tiene Venezuela en este momento. Enrique exhortó a la administración de Nicolás Maduro a sentarse con todos los sectores del país y planificar una estrategia que permita sostener y preservar Citgo, si es que realmente le preocupa mantener el control sobre el activo, porque es un problema del Estado. También reprochó los ataques que Diosdado Cabello ha realizado la presidenta de la Asamblea Nacional, Dinora Figuera, al igual que subrayó que quienes están en el poder lo que quieren es hacer arreglos cosméticos en vez de abordar los problemas de fondo de Venezuela. Es parte de la declaración de Enrique Capriles sobre este tema. Hablando del Estado Miranda, fue intervenida la Policía Municipal del municipio Carrizal. Así lo informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, señalando la participación de esta policía en reiteradas violaciones a los derechos humanos. La medida también se basa en la ejecución de actividades que atentan contra el orden constitucional al no desplegar la policía para la protección de la población en los cuadrantes de paz bajo su responsabilidad y mantenerlos inoperativos en su gran mayoría. De acuerdo con la nota oficial, la intervención es por 180 días continuos y fue aprobada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. Esta intervención está sustentada en la Gaceta Oficial, mediante la cual se ordena el proceso y se designa una junta de intervención. Según la resolución, los integrantes de la junta deberán declarar la reestructuración administrativa de Poli Carrizal e iniciar un proceso de reentrenamiento policial de los uniformados, en cuya acción deben participar activamente el director y el subdirector de este cuerpo policial. Las policías en Venezuela están mal, están muy mal. Y no es solamente el tema de los derechos humanos, es la formación, la capacitación de las policías, la dotación de los policías, los sueldos que cobran los policías, los beneficios sociales, económicos que tienen los policías. Es un problema de fondo, porque se genera demasiada poca atención a estos funcionarios públicos en un momento en el que el país lo requiere con mucha urgencia. Bueno, mañana son las elecciones en la Universidad Central de Venezuela, vamos a estar muy pendientes de ello, pero Ulises Castro hace un llamado a la comunidad ucevista para que este 26 participe en el proceso electoral para elegir a las autoridades de la Universidad Central. Vamos a escuchar la visión que tiene este dirigente de la universidad, Ulises Castro. Bueno, soy Ulises Castro, sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, vocero de la Red Nacional de Comuneras y Comuneros. Queremos hacer un llamado, una invitación a toda la comunidad universitaria, empleados, profesores, egresados, a este 26 de mayo a votar en el proceso electoral para elegir las autoridades rectorales de la Universidad Central de Venezuela. No es cualquier espacio que vamos a participar para decidir sobre el destino de la dirección administrativa de la Universidad Central de Venezuela, que tiene una importancia histórica para nuestro país, para la democracia. La universidad históricamente ha sido un espacio
de pluralidad que debemos rescatar y valga este proceso electoral, porque teníamos años sin elecciones, para recuperar esa visión de una democracia, de una universidad plural y democrática. Bueno, así que recordar, poner en agenda, si usted tiene derecho a voto, participe en estas elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Es una manera de enviarle un mensaje directo al país de que a través de la democracia se puede progresar. Bueno, los dirigentes de Fuerza Vecinal están vueltos una estopa y están enredados porque en algunas zonas del país ya se afirma abiertamente que Fuerza Vecinal no va a participar en las primarias y la Dirección Nacional no se ha pronunciado al respecto. Pero Fuerza Vecinal del Estado Zulia insiste que ya es una decisión de la organización política el no participar en las elecciones primarias de la oposición previstas para este 22 de octubre. Fuentes de la organización aseguran que el tema se discute internamente y que el pronunciamiento regional es apresurado. Pero cuando el río suena es porque piedras trae. Mediante un comunicado interno, 15 dirigentes regionales alertaron que la decisión votada el 20 de enero de este año en el Pleno Nacional del partido sobre participar en las primarias, un candidato propio, va a ser vulnerado por algunos factores de este partido. La carta fue publicada en medios de comunicación y los dirigentes del Estado Zulia, la mayoría de los dirigentes del Estado Zulia de Fuerza Vecinal, manifestaron su posición. En el texto exigen volver a poner en marcha las acciones de preparación, presentación y campaña nacional del candidato propio de Fuerza Vecinal en este proceso, y se advierte que detener estas aspiraciones de la dirigencia local y estatal del partido de participar en las primarias apoyando un abanderado propio no es cónsono con el talante democrático de la tolda. Los firmantes renunciaron, algunos de ellos renunciaron al partido por motivos personales y lo manifestaron en sus cuentas de Twitter. Se ha hecho insostenible esta situación y esta decisión de la Dirección Nacional de Fuerza Vecinal participar en las primarias. El miembro fundador de Fuerza Vecinal en el Estado Zulia, uno de los que renunció, condenando que la organización política haya defendido desde su inicio las primarias como herramienta unificadora de la oposición, pero hoy se desdice en cálculos políticos. Y es que la verdad es que la dirigencia máxima de Fuerza Vecinal no ha vuelto a hablar desde hace mucho tiempo del tema de las primarias. Y las corrientes regionales, en especial las del Estado Zulia, exigen que se pronuncie sobre este tema, que se defina la situación y que se mantenga el principio de participación de Fuerza Vecinal en el proceso de primarias en Venezuela. Vamos a escuchar ahora otro llamado que hace la dirigente Hilda Rubí González, médico venezolano, para que este 26 de mayo los representantes de la Universidad Central de Venezuela, alumnos, profesores, trabajadores, obreros, participen en estas elecciones después de 15 años sin proceso electoral interno en la UCB. Vamos a escuchar a Hilda Rubí González. UCBista, este viernes 26 de mayo tenemos un compromiso con nuestra casa que vence la sombra. Y es por eso que los egresados, los estudiantes, los profesores, los trabajadores vamos a asistir a ejercer el derecho al voto. Renovamos las autoridades, elegimos al nuevo rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, secretario y los distintos decanos. Es momento de defender la autonomía universitaria, es momento de defender la democracia y renovar a nuestras autoridades. Bueno, ahí está. Entonces, este llamado a participar en el proceso electoral de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, está claro que el gobierno enfoca todas sus líneas de acción al control social. Por un lado, avanza con las leyes comunales para el control de la sociedad civil. Por el otro lado, avanza con las leyes de comunicación para el control de los medios de comunicación y los generadores de opinión a través de cualquier fórmula o canal tradicional o nuevas tecnologías. Y también busca el control social de la iglesia, también con algunas reformas y avanza en este sentido. Es decir, la palabra preferida del gobierno es control, control, control. Y eso va a estar muy alejado, está muy alejado del concepto de democracia. Esto no es democracia. El que crea que en Venezuela se vive en democracia
tiene una rotunda equivocación en la cabeza. Por este tema, cerramos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos en la tarde de 4 a 6 por estos mismos canales, en una nueva edición de Siempre Venezuela. Un gran abrazo, que tengan buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.